Esta noche me acompañan Carla Gaviño, especialista en gestión pública, Carlos Adriancén, decano de la Facultad de Economía de la UPC, y César Luna Victoria, reconocido abogado, profesor de la Universidad Católica. Bueno, para introducirnos al tema de hoy, resulta que para crecer, generar empleo sostenible y volver a reducir la pobreza, se necesita inversiones privadas de todo tamaño. Y hay inversiones cuando el país genera confianza, certidumbre. Por eso, el riesgo político es un desafío que el Perú está viviendo intensamente, ya que causa incertidumbre, desalienta la inversión e impide el crecimiento. Por un lado, la inversión privada no deja de caer desde mediados del 2022. Este año, entre enero y marzo, se contrajo 12% y habría caído 7.1% entre abril y junio, según proyecciones del MEF. Por otra parte, la política se ha informalizado. Los movimientos y los partidos se han convertido en asociaciones con fines de lucro que los políticos utilizan. César, no tenemos líderes, visión de futuro ni partidos que valgan la pena. ¿Cómo hacer para evitar que la gente que llega al gobierno entre en modo saqueo? Parece que las sanciones no parecen funcionar porque hay varios presidentes que están enjuiciados y todo sigue repitiéndose. A ver, yo creo que hay una democracia silenciosa, ¿no? Porque efectivamente lo que has dicho es la foto oficial, ¿no? La escena oficial tiene los niveles que has mencionado, no hay que calificar los niveles adjetivos ahí. Entonces, yo creo que esa mayoría silenciosa se expresa en encuestas, ¿no? Y esas encuestas hay que escucharlas. ¿Qué cosa hacer? Yo creo que hay un cambio de paradigma. La mayoría se mueve por paradigmas, ¿no? Víctor Hugo de la Torre, ¿no? Pan con libertad, ¿no? Velasco, campesino, el patrón no comerá más de tu pobreza, ¿no? Fujimori, ¿no? Honradez, tecnología y trabajo. Gracias. Entonces, cada uno, o sea, la lectura política se reduce en un paradigma, ¿no? Y lo que creo que nos falta ahora es un paradigma, porque normalmente los paradigmas han sido económicos. O sea, quien tenía la gestión pública decía, bueno, lo que necesita la gente es un tema económico, ¿no? Incremento de remuneraciones, incremento de trabajo, inversión. Pero hoy día esa mayoría silenciosa ha girado de pretensiones económicas a pretensiones políticas. No, hoy día es que se vaya Dina, ¿cómo se llama? Adelanto de elecciones, constituyente, poder regional. No están pidiendo incremento del salario mínimo. Entonces yo creo que ese es el dato nuevo, ¿no? Que ha habido una evolución de los reclamos. Dejan de ser reclamos económicos, pasan a ser reclamos políticos, y no tenemos efectivamente quien los lidere. A tal punto que en las últimas protestas no tenía al frente a alguien, un líder con el cual empezar a negociar. Entonces, ¿este cambio de paradigma ocurre espontáneamente? No creo que ocurra espontáneamente. Yo creo que es el resultado de 25 años de fracaso democrático. O sea, la democracia... Hemos fracasado en democracia. Esto arranca en el siglo con la promesa democrática de Toledo. O sea, Toledo se convierte en el líder contra Fujimori, contra la corrupción, contra todo eso, y dice, yo voy a reformar, yo voy a modernizar la política. Y ya vemos que fue fatal. ¿Cuál fue la bandera política de Toledo? La regionalización. Alan García la precipitó. Y esa regionalización, ese dinero, la cantidad de dinero que ha ido a regiones y a gobiernos locales, no ha calado en beneficio del pueblo. Entonces, el pueblo dice, ya no creo en la democracia. Claro, lo que dicen es, ya no creo en la democracia los partidos reales, pero ¿cuánto gobierno, cuánto grupo local y regional ha ejercido la función pública? Entonces, yo creo que no es espontáneo. Han sido 25 años, 23 años de fracaso de esa promesa democrática, ¿no? Una situación realmente muy difícil. Ahora, Perú se ubica en el puesto 55 de 64 países. Por favor, recuerden la cifra, 64 países. En el ranking de competitividad mundial del Instituto de Management Development, IMD, de Suiza, que fue publicado recientemente. Este ranking evalúa la competitividad de 64 países en base a la medición de 4 pilares: desempeño económico, eficiencia del gobierno, eficiencia de los negocios e infraestructura.
Carlos, en desempeño económico, Perú retrocedió significativamente del puesto 40 al 53, por lo que según el IMD necesita fortalecer la atracción de inversiones y mantener la inflación bajo control. ¿Añadirías algo? ¿A qué atribuirías este retroceso? Definitivamente estamos en retroceso. La región está en retroceso, pero al mismo tiempo voy a de alguna manera diferir con el doctor Luna Victoria, porque nunca en la historia hemos estado mejor. Tenemos 5 años cayendo, cada vez más definidamente, pero el estándar de vida de un peruano, ni siquiera mirando las cifras forzadas de Acton Madison desde que somos república, nunca hemos estado mejor. Nunca el peruano ha comido más, contrariamente a lo que cree y se repite. ¿Todos los peruanos o algunos? No, el producto del Perú Sí. es fundamentalmente El per consumo. cápita. La doctora no me va a corregir. Y el consumo no se lo pueden consumir los ricos. El nivel de vida del pueblo actual es el más alto de su historia. Si comparamos lo que consumía en dólares constantes en algún ejercicio heroico un habitante peruano hace un siglo, era pobrísimo en función al peruano promedio de día. Claro que han habido fluctuaciones. Otro detalle característico del Perú es que también estamos en el ranking 90 y tantos del índice de corrupción burocrática. Y cada vez sigue cayendo. No es que hemos sido corruptos siempre. Cada año estamos teniendo índices de control de la corrupción publicados por el Banco Mundial y de percepción de corrupción peores. Y estos tienen una explicación. El botín ha crecido y el control político o la libertad política del país se ha deteriorado. Han habido cambios. Y lo que acaba de decir el doctor Luna Victoria es cierto. Han habido cada vez menos claros liderazgos. Cuando Alan García vendía un futuro diferente, Lima hervía. Algo con honradez, tecnología y trabajo. Pero últimamente llegan gente por accidente. No hay liderazgos. Si un gran analista político vivo, que de cuando opina en CNN, decía que el progreso ni es futuro, ni es seguro, ni es inevitable. Requiere liderazgos. Y solamente quiero conectar con una idea. La mujer o el ser humano más brillante, en mi opinión, del siglo XX no fue Albert Einstein, fue Hannah Arendt, una politóloga israelí. Y ella nos recuerda claramente que para que llegue un régimen como el de Hitler, de izquierda totalitaria, es fundamental que la gente tenga la más completa desconfianza en el poder de turno, en el gobierno, en los funcionarios. Y luego viene un señor como Hitler, un líder totalitario de izquierda, que ofrece futuro a los alemanes y todos se abrazan. Ojo con eso, porque como conversábamos hace poco, los índices de libertad política en el Perú, medidos, y los índices de libertad política en el Perú se vienen deteriorando sostenidamente. No importa aquí la retórica, son índices de encuestas bien trabajadas que muestran un país más corrupto y más oprimido por su gobierno. Si no entendemos eso, vamos a seguir cayendo. Entonces, muy interesante para mí, novedoso. Entonces, la economía en el Perú ha mejorado, los peruanos consumen y viven mejor que nunca antes, Sí. pero la política se ha empobrecido. Después podemos seguirle Claro. dando vueltas a este trompo. Carla, en el pilar de eficiencia de los negocios, Perú se ubica 53. Según el IMD, se necesita promover un entorno empresarial más eficiente y competitivo. El presidente del Banco Mundial, en su reciente visita al Perú, dijo que hay un riesgo regulatorio y que si no hay políticas claras, los inversionistas se ponen nerviosos. ¿Qué piensas del riesgo regulatorio en el Perú? Claro, Gonzalo, primero que nada, gracias por la invitación. Un saludo a Carlos y a César por el gusto de compartir con ellos este espacio y también a todos los televidentes por acompañarnos. Efectivamente, el presidente del Banco Mundial ha dicho cosas muy importantes que tienen que ser seriamente consideradas tanto por el gobierno como por los distintos analistas y como no por el sector privado también. En general, lo que nos ha hablado es que del crecimiento depende que podamos continuar impulsando el país y para ello necesitamos mover, nos dijo, dos cosas básicas, infraestructura y servicios, ¿verdad? Y para poder mover la infraestructura y los servicios de la mano con el sector privado, las grandes infraestructuras, ¿verdad? Necesitamos sobre todo controlar el riesgo político.
y el riesgo regulatorio. El riesgo político mencionaba él que se está de alguna forma generalizando en toda la región. Puso casos como el de propio Estados Unidos, entre otros más, pero que el Perú no está exento de él y que se ha venido profundizando en los últimos años, en los últimos, yo diría 5 años más o menos, también actualmente continuamos viviéndolo, y que se sigue dando de forma negativa y expresando en términos, en temas como las propuestas modificatorias de leyes que plantea el Congreso de la República, la falta de respeto a algunas instituciones públicas que se necesita fortalecer, el tema de no tener claro cómo se está liderando algunos principales poderes del Estado, como el propio Congreso, la mesa directiva. Hay distintos aspectos que si no tenemos la claridad de cómo se están manejando y que si, por ejemplo, las modificaciones regulatorias que se están proponiendo en algunas normas, proyectos de ley, no van de la mano con la mejor revisión técnica, con las mejores políticas públicas, sino que más bien van de la mano con un tema un poco más populista, un poco más efectista, finalmente lo que va a seguir impactando es en qué tanta confianza genera el Estado en su totalidad para que se puedan generar mayores inversiones privadas, sobre todo en materias de largo plazo como es la infraestructura pública. Miren cómo está Latinoamérica en el ranking IMD. Chile sigue adelante en el puesto 44, Perú 55, México 56, Colombia 58, Brasil 60, Argentina 63 y Venezuela 64. Y ojo que son 64 países. O sea, en la cola. En conjunto los países de Latinoamérica promedian la posición 57. César, ¿qué ha pasado con Latinoamérica? ¿Se está volviendo irrelevante mientras gira a la izquierda? ¿Cuánto influye la manera de hacer política en la región? A ver, el arte de la política es combinar el arte de lo posible con cuál es tu público objetivo. O sea, hay que saber leer el país, ¿no? Y yo creo que lo que ha ocurrido en Latinoamérica en general es que no hay una vocación de servicio público, ¿no? O sea, es en los países europeos y normalmente en los países europeos de esquema parlamentario, para que uno llegue a ser alcalde pasa un tiempo siendo regidor de su pueblo. De alcalde pasa a la región, de la región pasa ya al nivel nacional, de modo tal que cuando uno llega a una función nacional ya tiene pues entre 10 a 20 años de saber administrar el presupuesto. Entonces, ¿qué cosa ha pasado? Es que ellos nos llevan muchos años en esto que se llama la preparación del político. Acá en el Perú nos improvisan para ser políticos. Yo he sido ministro y hasta el día anterior de que fui ministro no tenía la menor idea de mucha gestión pública. Lo reconozco con vergüenza, pero así es la realidad. Entonces, eso es en primer lugar. Y en segundo lugar, creo que no hemos prestado, o sea, nos hemos distraído por los éxitos de promedio. Si yo tengo 91 y el otro tiene 1, entre los dos el promedio es 50. Pero el promedio no es 50, el que tiene 1 está muy lejos de tener 50. Entonces yo creo que nos ha faltado también saber leer esa otra realidad. Y Carlos, yo no soy economista, tú tienes años luz por delante, entonces sin necesidad de hacer diálogo, porque acá Gonzalo es quien nos administra, hay cifras que a mí me hacen mucho ruido, ¿no? Es verdad, probablemente, bueno, seguro, más que seguro, es cierto lo que nos has dicho, que el consumo está mejor, pero la FAO está anunciando una crisis alimentaria y señala que el Perú el año pasado, la medición pasada tenía 8 millones de personas vulnerables en este tema de crisis alimentaria y hemos duplicado a 16 millones. Esa cifra de 16 millones coincide con las cifras de pobreza en el Perú. En el Perú tenemos 27.5 de pobreza. Teníamos 20 o 22 antes de la pandemia, tuvimos un hipo de 30 con pandemia, regresamos a 27.5 y ahí nos está costando, Dios y su ayuda, los economistas dicen que nos vamos a demorar 10 años en recuperar el índice de pobreza que teníamos antes de prepandemia, claro, dependiendo del incremento del incremento del Producto Bruto Interno que logremos en este periodo. Pero 27.5% de pobreza también es una cifra que hay que mirarla con, entre los no pobres, cuántos son vulnerables, o sea, cuántos no se están ahogando, pero el agua ya les está llegando al mentón. Las cifras dicen que eso deben ser
unos 22.5% también, que sumados son 60% de la población, que llevados son los 16 millones que la FAO, ¿no? Naciones Unidas dice que están en peligro de crisis alimentaria, ¿no? Entonces yo creo que hay que leer ese tipo de pobreza. Otra cifra espantosa, 80% de informalidad, ¿no? Gente que no tiene seguro, que no tiene pensión, que no tiene acceso a sistemas de salud, ¿no? Claro, dice, en la economía informal están los millonarios del narcotráfico, los millonarios del oro, pero hay una cantidad de gente que está explotada en términos laborales y, Carla, por género también hay un tema de esclavitud sexual, por ahí esclavitud infantil. Entonces, esas fotografías hay que verlas para combinarlas. Resumo con tu pregunta. ¿Qué pasó en Latinoamérica? No hemos preparado a los políticos porque eso es un modo de gestión y no hemos estado atentos a las cifras que nos duelen. Yo no quisiera hacer un diálogo, porque no, yo he citado cifras. Pero sí destacar que medir el riesgo de crisis alimentaria es importantísimo, pero es mucho más importante sacar a la gente de pobreza. Y lo que hemos hecho en los últimos años, y en esta conversación también, es quitarle mérito a los gobiernos como los de Humala, como los de Sagasti, como los de Castillo, enormemente destructores de los dos principales predictores de la pobreza en el Perú. Que afecta después del año 2003 a 7 millones de peruanos más. Y eso es el comportamiento o la depresión de la inversión privada y la inversión extranjera. Entonces, podemos enfocar que ahora hay mucho más riesgo de pobreza, por supuesto, pero piensen políticamente. ¿Quién gana cuando hay mucha gente dependiente de la ayuda estatal? O voy a citar al influencer más famoso de América Latina. Era un guerrillero colombiano que tiene una elección de presidente medio accidentada, creo que se llama Gustavo Petro, y decía, a mí no me sirve la clase media, yo quiero pobres porque ellos van a votar por mí para que yo les dé una dádiva. Entonces en esto no hay inocencia, hay una intencionalidad política de ganar una elección. Esta elección que viene va a estar marcada por un conjunto de cambios de política económica que generan una población que no va a votar por el mejor siempre es el menos malo, va a votar por el peor en realidad, por el que le oferta más barbaridades. Y es lo que ha pasado en las últimas elecciones con alguna ayudita de las instituciones que no son predecibles. O sea, en mi opinión, sí hay que mirar el comportamiento agregado de la economía, saber que lo único que levanta al pueblo es un crecimiento alto, no mediano, no la casi recesión que vivimos, requerimos tener un crecimiento per cápita de 6 a 7%, y eso no es posible, Gonzalo, sin un boom de la inversión privada. La línea que ubicaría a la presidente Boluarte como una lideresa es si logra que la inversión privada se despierte, y la inversión extranjera sobre todo. En caso contrario, será un fracaso. Quisiera recordar un artículo de The Economist hace poco, el artículo de fondo sobre Latinoamérica, donde presentaba pues a Latinoamérica, y dentro de Latinoamérica es donde estamos, que tiene una baja productividad que creció solo 0.2% a 0.5% anual desde el año 2000. Decía The Economist que además su bajo crecimiento, ojo, no atrae inversión extranjera, y que el clima político con tanto sobresalto impide que Latinoamérica despegue. Volvemos al problema del clima o del riesgo político. Y agrega algo que es clave: la corrupción y la informalidad no ayudan tampoco. Bueno, vamos a una pausa y volvemos. Estamos de vuelta. Carla, la economía informal crece mientras la informalidad se perpetúa con subsidios y programas que atienden a los informales. Es un gran círculo vicioso. Estos handouts o dádivas populistas se perpetúan porque se traducen en votos de la mayoría informal. ¿Qué hacer al respecto? ¿Cómo romper esta inercia tan peligrosa?
Es un círculo vicioso, como bien lo estás mencionando. Si miramos, por ejemplo, si retrocedemos un poquito en el tiempo, desde las propuestas que escuchamos en la última elección presidencial, habían propuestas de lo más populistas en cualquier grupo político que pudiéramos ver. Inclusive las acciones que se vienen realizando cuando no hay políticas públicas claras, cuando no hay una mirada de respeto a la institucionalidad, respeto al control, de crecimiento a mediano y largo plazo, lo que vamos a encontrar son autoridades que buscan pues el congraciamiento pronto con la ciudadanía, ya sea para ganar el voto o para de alguna manera buscar menguar un poco la situación social y la crisis que está viviendo, por ejemplo, en nuestro caso el país, ¿no? Hemos tenido una serie de bonos, ¿no?, que pueden ser medidas asistenciales importantes, pero que también nos reflejan algo, a mi impresión, ¿no? Pueden haber otras impresiones, pero para mí nos está reflejando que si bien hay una necesidad asistencial y hay la capacidad económica, porque hemos manejado bien la macroeconomía de los bonos, no tenemos políticas públicas de largo plazo sólidas que puedan hacerle frente a la situación de las pequeñas empresas, de las medianas empresas, de los productores agrarios y de otros segmentos más de la población que están recibiendo estos bonos en el marco del Compunche Perú, que pueden ser positivos, pero que nuevamente, ¿qué nos están evidenciando? Que más allá del tema asistencial no ha habido un trayecto de desarrollo claro, conciso y consistente. Adicionalmente, este tema de la informalidad que estás mencionando, nuestro país efectivamente es un país informal. La gente vive al día. Podrá vivir bien o mal, eso es un tema de discusión, pero la gran mayoría de peruanos trabaja en la informalidad. No hay una política pública clara de generación de empleo. Y no la vamos a tener en tanto nuestros líderes sigan pensando en la supervivencia propia política antes que en el generar desarrollo para la vida en común, ¿no? Entonces, mientras no tengamos esos líderes orientados a generar políticas públicas sólidas, respeto institucional a las instituciones, a generar trabajo de la mano y conjunto con el sector privado, con la población, lo que vamos a seguir encontrando es este círculo donde a los réditos o las propuestas populistas de alguna manera les sienta muy bien seguir fomentando y generando más informalidad. Yo lamento mucho que, por ejemplo, en nuestro país no hayamos sido capaces en los últimos años de encontrar, no me viene a la mente, una política pública clara, concisa, concreta, duradera en el tiempo, que haya atacado la informalidad principal del trabajo en el país, ¿no? Entonces yo creo que por ahí podríamos empezar, por ejemplo, a buscar qué podemos hacer para cortar con esto, ¿no? De alguna manera focalizar. ¿Qué es lo que necesitamos? Ahorita se nos viene el Niño, vamos a tener lluvias en el norte, sequías en el sur. Vamos a tener economías afectadas, productores afectados, gente que va a ver deteriorada su calidad de vida, sus negocios. ¿Cómo desde ya empezar una política pública preventiva y reactiva para evitar que se hundan más durante lo que queda del 2023 y de 2024? Que no sea solamente hablar de bonos o de temas asistenciales. Bueno, y la verdad que la informalidad se ha expandido tanto que yo creo que ha capturado al Congreso entero. Por otra parte, yo quisiera citar a Cecilia Bácula, que hace poco en un artículo dijo que mientras tú mantengas a la gente con la mano extendida porque le das dinero, pero no le das trabajo, habrá un sometimiento. Y agregó que de esta manera generamos una conducta de dependencia del Estado que no aporta ni progreso, ni desarrollo, ni sentimiento de libertad, sino sometimiento. Este es el modelo pues chavista, castrista, a eso conduce, ¿no? A depender de papá Estado que te maltrata como puede. César, desde el momento en que eres un inversor privado, el mayor obstáculo es el riesgo político. Pero si piensas en inestabilidad política, mire Estados Unidos, que anda bien movido. La diferencia es que allí hay instituciones, hay equilibrio de poderes. Aquí no. Tenemos un ejecutivo débil y un Congreso que ha perdido la vergüenza y que parece que vive en un mundo paralelo. ¿Quién gobierna aquí, César? Oye, como nota a pie de página, de acuerdo con todos, la definición de pobreza que a mí me resulta explicativa es el que no tiene trabajo. O sea, pobre es el que no tiene trabajo, ¿no? Y yo realmente creo en la dignidad de la persona. La persona pide porque no tiene alternativa. La persona que realmente tiene posibilidad de trabajo va por ahí, ¿no? Salvo la especulación en los sistemas donde tú tienes pensiones por no trabajar y entonces especulas que te resulta mejor agarrar la pensión o trabajar. Pero regresemos al tema de la inestabilidad política. Y en tu reflexión, que estoy de acuerdo, no podría agregar nada más, Gonzalo, diría que hay que ponerle
otro rostro a la inestabilidad política, ¿no? Que es los movimientos sociales con los conflictos sociales y ambientales, ¿no? El Perú es un país minero. En PBI, Carlos me va a corregir, me va a decir, no, la minería es 10%, el PBI el 11%. Sí, es verdad, ¿no? Y Carla, pero me dirá otro dato, pero el 60% de las exportaciones es minería. Entonces, a nivel de la estabilidad monetaria, a nivel del flujo de divisas, la minería es minería y nosotros somos un país en ese nivel esencialmente minero. Y estamos en una época de boom del cobre. No, en los últimos 10 años estamos en pico. Aún más, miramos las cifras y gran parte de la percepción de que estamos muy bien es que la minería, a pesar de que ha caído la inversión, ¿no?, ha crecido en cifras macroeconómicas enormemente. Entonces, pero la minería no está prosperando. ¿Por qué? Claro, puedes echarle la culpa al Congreso, a la ministra, lo que hay, pero hay movimientos, hay conflictos sociales y ambientales. Entonces, hay que enfrentarlos, ¿no? Claro, en la caricatura tú tienes algunos abogados, mis colegas, ¿no?, algunos dirigentes políticos que extorsionan con el movimiento social. Es verdad, los hay. Pero también es cierto que hay mucha gente que está reclamando mejoras sociales y mejoras ambientales, y no vamos a poner nombres. Entonces, ¿qué cosa hacer? Frente a la incertidumbre que tenemos de la escena política oficial, yo creo que hay que resolver esos temas sociales y ambientales. Si no resolvemos esos conflictos, la minería no va a prosperar, y si la minería no prospera, nosotros vamos a tener serios problemas. La minería es la que, a través del canon, reparte el dinero a todo el país, y ese país local, regional, es el que es la única fuente de trabajo en muchas provincias donde no hay inversión privada. La inversión pública es la única fuente, ¿no? Y es el que mejora salud y educación, ¿no? Entonces, ojo con la inestabilidad política, hay que poner el nombre de los conflictos sociales y ambientales que tenemos que resolver. Y eso supone diálogo, ¿no? De acuerdo, es muy importante. Carlos, se creía que la economía podía seguir creciendo al margen de los avatares políticos. ¿Qué fue del famoso piloto automático? ¿Pasó a mejor vida? O las cuerdas separadas. Bueno, llámalo como quieras. Sí. Toda la historia del Perú ha sido marcada por sus marcos políticos. Simplemente, si comparamos indicadores de las últimas constituciones, contra más opresivas, más abultadas, más sesgadas, ¿por qué no decirlo hacia la izquierda?, han sido los marcos constitucionales, más pobre ha sido el país. El lado político importa mucho. Contra más sube la opresión económica y política, más corrupción, menos crecimiento, más pobreza. Pero yo quisiera, si me lo permites, no contradecir al doctor Luna Victoria, sino interpretarlo. Porque su visión filosófica de que un hombre que tiene un empleo es un hombre que no es pobre, económicamente implica una persona que tiene un empleo que le permite vivir con cierta dignidad. En Venezuela, en Cuba, tienen empleos de hambre que los hacen vivir como esclavos, que es la visión que tiene Petro y muchos de los candidatos que vamos a ver en la próxima elección. Por lo tanto, es cierto que un empleo de verdad, asociado a una alta inversión, haría que los empleos se acompañen de ingresos con cierta dignidad. Así que coincidimos, no estamos contradiciendo. Pero aquí alguien ha dicho algo importantísimo, Carla, tú, cuando tocaste el fenómeno del niño. Hace poco leía un aviso de una respetable ONG que decía, el niño es responsable de todas estas desgracias. El niño, estimados señores, es un fenómeno meteorológico. Además, los niños no son responsables, pero los que somos responsables de que una etapa de lluvias nos destroce infraestructura y ciudades y mate personas, justamente es el tema que destaca Gonzalo, que es que en el pasado la inversión en ciudades, la inversión en infraestructura, la inversión en vías, tuvo un accidente y no se ha preparado. El Perú, Gonzalo, es un país desértico. Que llueva debería ser un factor para convertirnos en potencia agroexportadora, pero no embalsamos el agua, no protegemos la ciudad y cada niño es desastroso. Solo quiero decirte algo optimista también.
Contra más pobres somos, más destruye el niño. Cuando éramos moches, el niño se llevó todo en el norte y nos hizo retroceder seguramente siglos. El 83, que ya estábamos circulando, al menos nosotros tres, el niño hizo un enorme daño a la economía, pero trajo una consecuencia mucho mayor. Llegó el gobierno de la Izquierda Unida del APRA y pasamos a ser africanos. El 97-98 ya habíamos crecido alguito. Y el niño, no sé, es un crecimiento de 2 puntos. Claro, nos trajo a Toledo. Bueno, no todo fue tan bueno. Pero contra más rico es un país, menos lo impacta. Y si hoy día que creemos que vamos a enfrentar el niño con gasto público, con el nivel de corrupción que hay en el sector público, es iluso. Hay que entender que hoy día el niño nos va a hacer el daño porque la inversión y los recursos que se debieron dedicar casi en una generación a que este niño sea realmente irrelevante, fueron producto de la corrupción burocrática masiva que hoy nos caracteriza y que caracteriza a la región, dicho sea de paso. Así que el niño es una linda oportunidad para saber que el niño es un fenómeno meteorológico y si las desgracias que trae, si llega a ser abultado, serán producto de las pésimas políticas económicas y de infraestructura. La lección es que es el sector privado el que debidamente monitoreado por la Contraloría y las instituciones debe encargarse que las ciudades no sean tan vulnerables, la infraestructura soporte al niño y que el niño sea una linda oportunidad para acumular agua y agroexportar como nunca. Pero aquí las bendiciones las convertimos en maldiciones. Bueno, en el ranking IMD, Carla, el pilar de infraestructura es el más negativo para el Perú, que retrocedió al puesto 60 de 64 países. En el área rural se enfrentan enormes brechas. Y viene al tema que justamente acaba de describir Carlos. Y algunos proponen utilizar los acuerdos de gobierno a gobierno y los consideran la mejor práctica. ¿Qué piensas de esta modalidad? Bueno, eso hay que discutirlo un poco más, no solamente para cerrar una idea. Efectivamente todos sabemos que el niño es un evento climático natural que siempre ha pasado y siempre pasará, pero efectivamente es esa informalidad que tenemos al construir ciudades, ¿no?, que se permite de la mano con las municipalidades que otorgan o se hacen las que no ven, las que generan esta exposición al riesgo que genera la vulnerabilidad de las personas. La infraestructura pública mal diseñada, que se reconstruye reconstruyendo riesgos, también generan esta vulnerabilidad. Entonces yo creo que efectivamente concuerdo que hay un tema de política pública, como estaba mencionando, que tiene que fortalecerse y reforzarse, que va mucho más allá de un tema asistencial y el tiempo nos queda corto para eso. Sobre el tema de los G2Gs, yo creo que hay que mirarlo con pinzas. Yo siempre he sido de la idea de que el G2G es una herramienta importante para casos en los cuales no tengamos en la casa, en el Perú, las formas de hacer las cosas, ¿no? Estos G2Gs que vienen de la mano con las PMOs, el BIM, los contratos NEC, son buenos para aquellas grandes infraestructuras de envergadura donde necesitamos esta asistencia técnica especializada en temas que no sabemos hacer. Pero para todo lo demás que se puede hacer por obra pública, en lugar de irnos por esta obra pública VIP, que no pasa por contrataciones del Estado, deberíamos aprovechar y fortalecer el conocimiento en la casa en el Perú para realizarlas. Sobre todo la infraestructura pública también de envergadura, que necesita ir de la mano con el sector privado, utilizar las APPs, que adicionalmente permiten que el sector privado pueda participar no solo con recursos, sino en la operación y mantenimiento. Tema delicado que en el G2G no se cubre, porque una vez construida la infraestructura vuelve al Estado, y para el Estado, para el sector público, operar y mantener no es realmente pues, un tema muy sencillo. Entonces yo creo que si bien es importante ver a los G2Gs como un mecanismo para, junto con las APPs, la obra pública tradicional, las obras por impuestos, ¿no?, los convenios de administración de recursos, esto más, para buscar generar mayores formas de construir y levantar la infraestructura, todo esto va a ser importante y es bueno tener un abanico de herramientas, pero yo creo que hay un punto previo que nos falta como país con independencia del abanico de herramientas: una buena planificación. Si la infraestructura pública y la inversión pública no va de la mano con el planeamiento estratégico, no priorizamos adecuadamente el tipo de obras que necesitamos, mitigación antes que reconstruir, o no solamente reconstruir, incluirle el tema de la mitigación en la AR, por ejemplo, y otros ejemplos tantos que tenemos a lo largo del país, vamos a seguir teniendo infraestructura que no cierre las brechas sociales y nuestros indicadores no van a cambiar mucho por más que sigamos construyendo N cosas que no son necesariamente las que más necesitamos, de acuerdo con las principales necesidades y con un enfoque de desarrollo en el territorio. No más carreteras que me lleven de un puerto muerto hasta un punto muerto también, sino
generar una ciudad desarrollada en base a la infraestructura pública de la mano con el sector privado, ¿no? Poner carreteras, poner hospitales, poner postas médicas, poner sitios de atención a la mujer, poner puestos de la comisaría, para que en general haya algo más que conecte una localidad con la otra y que permita que los ciudadanos, trasladándose de un lugar a otro, puedan acceder a más servicios. Generar desarrollo. Generar desarrollo no solamente construir algo y por haber construido que se incremente el monto de lo gastado en el año y se incremente el PBI y el precio del cemento, que se venda más cemento. Esa no es la finalidad de la obra pública. La finalidad de la infraestructura, como hemos conversado antes, Gonzalo, tiene que ver con proveer al Estado de activos que le permita prestar los servicios que la población necesita para cerrar esas principales brechas sociales. Sí, de acuerdo. César, una pregunta bien simple. ¿Cómo se podría estabilizar la política y superar la incertidumbre y la tensión? Y respondo medio en broma, una nueva reforma política y un pacto de centro. A ver, sin pacto no es posible, la política es puro pacto, ¿no? Además, tu padre ha sido si quieres, el tótem de la política peruana en el tema de alentarnos por el pacto. Así que eso lo tenemos todos, y gracias a tu padre también. Mira, hay elementos exitosos de pacto muy pequeños y muy fuera de la escena política que nos pueden dar una esperanza, porque en la escena oficial el tema sí está bien feo, ¿no? En CADE, el año pasado, el presidente de CONFIEP y el secretario general de la Confederación General de Trabajadores expusieron que juntos iban a proponer políticas para SUNAFIL, ¿no? Eran dos entes en el espectro de los intereses que estaban trabajando por eso. CAPECO, con todo el peso moral que tienen por el Club de la Construcción, y la Federación de Construcción Civil también durante años han venido haciendo pactos, y hoy día el gremio de construcción civil, o sea, la actividad de construcción civil tiene una concertación entre empleadores y trabajadores. Entonces yo creo que ahí hay algunas esperanzas de que hablando nos entendemos. La toma de Lima, por llamarla como la llama la extrema izquierda, es un ejemplo de ausencia de diálogo desde el inicio, ¿no? ¿Cuáles son los lemas? Es Dina asesina y Vilma Terruca. Si así arrancan, no van a poder conversar, porque ese es grito de tribuna a tribuna, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer? Es un diálogo, pero pensando, o sea, cuando uno va a dialogar, si no ha hecho su trabajo previo y no sabe qué rehenes canjear y qué objetivos pueden ser razonablemente alcanzados, ¿para qué hace diálogo? Diálogo no es sentarse a conversar, es hacer un trabajo previo y decir, bueno, ¿cómo piensa el otro? Y qué cosa puedo canjear, qué cosa necesito. Ese trabajo es necesario en cualquier escena de la política. Exacto, se necesita una agenda común, ¿no? Compartida. Estaba ironizando, en realidad lo que quería suscitar es que básicamente el centro está despoblado. Claro que se necesita un pacto, pero ¿de quiénes? Los extremos difícilmente pactarán. Y si pactan no va a ser nada santo probablemente. Seguro. O posiblemente. Carlos, el Perú tiene una proyección de crecimiento de 2.2%, que es baja, pero sin embargo supera a Brasil con 1.2%, Argentina con menos 2% para el año, Chile menos 0.4% y Colombia 1.7%. O sea, no estamos tan mal, pero en realidad estamos mal. Un poco de futurismo, Carlos. ¿Qué nos pasa si seguimos creciendo 2% por año o menos? ¿Y hasta cuándo o cuánto más podría aguantar esta resiliencia macro que nos mantiene a flote? Pocas veces he estado en una mesa donde me provoque tanto responder 3 preguntas. La tuya y algo que quedó suelto de Carla y del otro. ¿Me permites brevemente? Carla, no te olvides, cada año deterioramos nuestros índices de corrupción. Apostar por la obra pública hoy día es suicida. Cuanto menos obra pública se haga en la inversión para enfrentar al niño, mejor.
mejor trabajar con subsidio directo a la población, que ellos saben cómo protegerse mejor con lo poco que tenemos. Volver a la obra pública, acordémonos por qué salió Pablo de la Flor de la primera reconstrucción con cambios. Veían su trabajo como un botín. Y hoy día todo el mundo dice que el hombre no pudo actuar, simplemente no entró con la corrupción asociada a la infraestructura. Y respecto al punto de los pactos, yo creo que el doctor está hablando de negociación. Y el principio número uno en una negociación es: tú no vas a negociar el orden público. Estimados amigos, pueden pedir lo que quieran, pero no se negocia el orden público. Es la responsabilidad fundamental del gobierno. Pero sí se dialoga para llegar con gente bien intencionada al mayor bienestar del país. Eso sí. Pero acordemos algo, que mezcla al sector público en los dos planos, en el niño y en la negociación. Acordémonos de Gareca, ese gran entrenador. Con ese equipo solo clasificó al Mundial gracias a Ospina, bueno, sin quitarle médicos a Guerrero, el arquero colombiano. Ahora voy a responder la pregunta de América. Mejor vamos a una pausa y después la respondemos. Encantado. Bueno, Carlos, para continuar avanzando brevemente, ¿qué nos pasa si crecemos 2% por año menos en adelante? ¿Y hasta cuándo o cuánto más podría aguantar esta resiliencia macro que nos mantiene a flote? Si seguimos la tendencia, este año lo cerramos en recesión, y el año siguiente, si seguimos en lo mismo, seguiremos en recesión. La pobreza va a subir. Bueno, muy claro, muy claro. Carla, priorizar el gasto público en inversiones productivas en infraestructura es un objetivo. ¿Cómo lograr que la gestión del gasto en obras mejore y las obras no terminen paralizadas? Ese es un reto constante que tiene el país, pero yo creo que todo tiene que empezar por fortalecer, vamos desde el inicio, fortalezcamos los estudios técnicos. Buena preinversión, buenos expedientes técnicos, te reduce sorpresas al momento de ejecutar. Y para tener una buena preinversión tenemos que tener claridad en la institucionalidad. Si seguimos con eso de que el mismo que elabora los estudios es el mismo que los aprueba y termina siendo muchas veces el mismo área que ejecuta o que da las conformidades para la ejecución, ¿no? Cuando la unidad formuladora es la unidad ejecutora, estamos en lo mismo, ¿no? Es como yo le digo a mis jóvenes estudiantes: si ustedes hacen la tesis y ustedes mismos la evalúan, ¿dónde hay ese doble checking no existe? Eso es lo que le pasa a la obra pública. Entonces, esa falencia de institucionalidad es clave para tener documentos técnicos de calidad que te permitan evitar sorpresas en la ejecución. Y esto naturalmente tiene que ir de la mano con mejorar los mecanismos de ejecución, mayor control, una buena y verdadera supervisión de obra, que es algo que le falta mucho a Perú, y pues una Contraloría que apoye, ¿no? Que apoye de forma positiva en el seguimiento y el acompañamiento de los grandes proyectos de infraestructura. ¿Cuánto tiempo toma eso? ¿Te va a servir para dentro de 5 semanas? 5 meses, perdón. Yo creo que cualquier cosa que le empieces a hacer, espero no hacerla. Destruir lo que había en inversión pública se hizo en 6 meses, pero construirlo y retomarlo hay sobre la base de qué trabajarlo y empezar a hacerlo. Nada nos cuesta volver a separar unidad formuladora de quien evalúa y empezar a retomar estudios técnicos un poco más serios como teníamos antes. Yo creo que si se destruyó en medio año, se puede volver a construir esa institucionalidad, quizás en un año un poquito más, pero hay que trabajarlo desde ya. Bueno, hay un par de noticias que traen optimismo. Proinversión adjudicó a junio más de $1.000 millones, después de muchos años, en APPs. Qué bien. Destacan 2 hospitales de bata verde, uno en Piura y otro en Trujillo. Muy buena noticia. Su meta ahora es superar los 3.500 millones adjudicados este año y anuncian para el segundo semestre 12 proyectos por $2.700 millones. Destacan el Parque Industrial de Ancón con $750 millones y líneas de transmisión y enlaces por $1.200 millones. Ojalá que lo logren, o logren la mayor parte, sería seguir dando pasos adelante. César, ¿qué opinas de la seguidilla de normas populistas que aprueba el Congreso con altas votaciones de tirios y troyanos? ¿Y qué piensas? ¿Es buena idea que el Ejecutivo envíe algunas de ellas al Tribunal Constitucional? Es una pérdida de tiempo las dos cosas, porque no tenemos tiempo, efectivamente. El niño se nos viene y el niño va a destruir la economía, ¿no? Así que no hay tiempo. O sea, que sigan mandando leyes populistas, va a haber un empate en la escena política. Yo creo que estamos ante una urgencia y yo creo que tampoco tenemos mucho tiempo de inventar las cosas, ¿no? A mí me llaman la atención dos
dos cosas que hemos hecho bien y que rompieron un poco con el estándar previo. Alan García, cuando llega el boom de la minería, tranza con las empresas mineras, no les pone impuestos, pero les obliga a destinar parte de sus sobreganancias en fideicomisos mineros. Y esos fideicomisos mineros hicieron obra pública y le hicieron bien. Estoy de acuerdo contigo, pero no tengo tiempo. Segundo, el plan Reactiva, ¿no? Bueno, Julio Velarde, el Ministerio de Economía, pusieron el aval del Estado, redujeron ¿cómo se llama?, el encaje y nos salvaron la economía. Nos tiramos un mundo de plata en atención, pero funcionaron. Tenemos emergencia. El Estado no puede ser sustituido respecto de grandes obras. Sí puede haber, y me da mucho dolor, pero el Estado está perdiendo soberanía en la obra pública, pero desgraciadamente frente a la emergencia vamos a tener que perder soberanía. ¿Qué es perder soberanía del Estado en la obra pública? El G2G, que son programas gobierno por gobierno, traduciendo, ¿no? Obras por impuestos es otra manera de perder soberanía, porque la obra por impuestos la hace la empresa privada a cambio de créditos contra los impuestos. Y las APPs, que son las asociaciones público-privadas también. Estamos llamando al sector empresarial para que la capacidad de gestión de los empresarios concrete en obra pública en estas excepciones. Pensemos desde ahora, ¿no?, en programas de mejora, Contraloría, gestión pública, servir, lo que se quiera para mejorar. Pero en el corto plazo, mientras el Congreso y el Ejecutivo pimponean las leyes populistas, se nos viene el Niño, se nos viene una destrucción por lluvias en el norte, por sequías y por heladas en el sur. Va a haber mayor pobreza, va a haber hambre, va a haber destrucción de ciudades. Lo hemos vivido, históricamente es así. Estamos en emergencia, hay que abordar la emergencia. Bueno, sí, lamentablemente yo no coincido del todo en esto. ¿Qué hace el gobierno? Declarar todo en emergencia. Declarar en emergencia consiste en quitar las barreras para poder soltar plata rápido. No. En el caso de la reconstrucción previo al fenómeno del Niño o para atender desastres. A ver, Gonzalo, pero si me permites, sí, fíjate, Carlos dio un nombre, que fue Pablo de la Flor, yo doy otro nombre, Julio Fabre. Dos empresarios exitosísimos que fueron llamados por el sector público. Julio Fabre por Alan García en el terremoto del 2007 y Pablo de la Flor después del Niño Costero en el 2017 por Pedro Pablo Kuczynski. No pudieron hacer nada porque hubo corrupción y hubo poder regional y local. A eso me refiero. Lo que pasa es que los ARES no resuelven estos problemas. Correcto, pero yo solamente quiero decir la razón. Sí. Lo peor que podemos creer es que un Estado que cada año es más corrupto, nosotros iluminados lo vamos a volver sano y puro, como diría el Encar. No, señores, el Estado no está en capacidad, ha sido tomado, tiene niveles de corrupción que son récord mundial y es tiempo de pensar en la privatización de determinadas actividades de servicio público, porque el nivel de corrupción a que ha llegado de deterioro institucional del Estado es escandaloso. Si no lo queremos ver, tengo un gran respeto por ustedes, pero la realidad es otra. Pero esa forma de privatizar es el G2G, la obra por impuesto y la acción público-privada. Bueno, Hay muchos para tratar de avanzar el G2G es un mecanismo que se puede aplicar excepcionalmente, por ejemplo, para los Juegos Panamericanos. Exacto, y fueron un éxito. Para la reconstrucción con cambios no ha servido, no ha dado resultado, porque choca con los intereses locales de alcaldes y gobernadores que, si no ven la suya, no permiten que ocurran las cosas. Así que aunque se paren de cabeza, no hay resultado. Van a tomar Ahora, entregarle recursos a los alcaldes para que en administración directa, porque esa es la declaratoria de emergencia, ejecuten las pequeñas obras de urgencia. Es dispendio. No las van a hacer. Más bien dan como propinas a los pobladores, hacen como que construyen ellos mismos, se vuelven ingenieros. Y total, al final no cambia nada, pero por lo menos la gente del lugar ha tenido un ingreso, así que pasa piola y siguen dándole la vuelta a la plata, pero no se soluciona el problema. Bueno, Carlos, yo quería preguntarte, ¿qué ajustes de política económica sugieres para llegar al 2026 mejor de lo que estamos ahora? La política económica siempre se juzga en función al diagnóstico y a los objetivos. El diagnóstico, hemos transitado
hacia la izquierda de manera definida, tenemos un aparato estatal muy corrupto, tenemos que atacar estos dos detalles, es decir, revertir incentivos en la dirección de mayor intervención estatal en toda la economía y tener un objetivo claro. La fuerza que fundamentalmente reduce pobreza en ese país es el incremento drástico de la inversión privada. Lo que el gobierno de la señora Boluarte debe hacer es priorizar, acomodar al lugar inversiones en todo el país, fundamentalmente privadas. En el sector público voy a coincidir con Carla que todos los esfuerzos que se puedan hacer por fortalecer a la administración pública son bienvenidos, pero toma tiempo, no en el corto plazo. Y cuando me referí yo a enfrentar el niño con acciones que interactúen con la comunidad, no que vamos a regalar la plata, por Dios. Eso ya se está haciendo con las declaraciones de emergencia. Se trata de asignar la plata monitoreada, dirigido a la zona donde que sabemos que van a venir los impactos y no se van a atender. Acuérdense, ojalá yo esté equivocado. Las zonas que hoy día van a ser impactadas no están siendo atendidas en este momento. Eso es el detalle. Ahora quisiera pedirles, por favor, César, un balance de 1 minuto. Diálogo. Tenemos que aprender a dialogar, ¿no? Si no está, y para dialogar uno tiene que ceder. Tenemos que aprender a ceder. Tenemos que aprender a negociar. No el interés público, que no es negociable, pero sí tenemos. Eso es hacer política. Tenemos que pactar. Y estamos con el tiempo con las justas. Carla. Principalmente yo creo que hay que reducir el ruido político, reducir el riesgo político para que lograr que la inversión privada se acerque a la inversión de infraestructura grande. Porque con eso es con lo que vamos a lograr hacer mayores obras que nos permitan cerrar las principales brechas, generar mayor crecimiento y dado que no hay mayor trabajo en este país formal, aunque sea algo de trabajo temporal a través de la infraestructura pública se podría generar. Entonces yo creo que efectivamente hay que hacer políticas públicas serias que nos permitan y que se articulen con un buen manejo de la política en nuestro país que ya le urge a la nación para poder menguar un poco este riesgo político, este ruido político, esta conflictividad, esta mejor hacer el quehacer de las instituciones públicas para enfocarse en lo que es realizar políticas públicas serias de la mano con la academia, el sector privado y desarrollar proyectos que permitan traer esperanza, beneficios, réditos sociales, valor público, que es lo que necesita el país. Carlos, un Cambiar minuto. el rumbo. Cambiar el rumbo hacia una economía que capte inversiones en momentos que América Latina espanta. Cualquiera que mire la región debe ver al Perú como muy atractivo y sobre todo mostrar mucha empatía con la gente, mucho respeto con el patrón. El patrón es el pueblo, no es la gente que está organizando protestas violentas. Si se va a dialogar con alguien, es con el patrón, con el pueblo, que en este momento va a sufrir los terribles embates de un fenómeno meteorológico. Eso sería lo más importante. Inversión y empatía con el pueblo. Bueno, como una especie de cierre, voy a decir algunas cosas que creo que han surgido de la conversación, una especie de consenso y otras no. Bueno, primero es posible y es necesario actuar con urgencia, pero eso no quiere decir declarar todo lo que se mueve en emergencia. Ese es un cuento, es como hacer que haz como que gobiernas, declara en emergencia. Mejorar la gestión del gasto público en infraestructura para cerrar brechas de servicios básicos y conectar a los peruanos con los mercados sobre todo. Para eso están las APPs, también las obras públicas, y los G2G o gobierno a gobierno se pueden usar solo para casos excepcionales. Restablecer el orden y mantenerlo en las minas para que operen sin interrupciones y se desarrolle nueva gran inversión minera, porque esa es la fuente de nuestro progreso. Y si no tenemos minería, nos va a ir muy mal. Revisar la legislación laboral y derogar la sarta de leyes antiempresariales aprobadas durante el gobierno de Castillo. Y ahora la pregunta final, ¿se puede ser optimista? Bueno, yo creo que sí, porque el problema, al final de cuentas, como hemos visto acá, es la política y los políticos. Y a ellos podemos sacarlos del medio al votar en las próximas elecciones. Eso es lo que necesitamos, peruanos conscientes de su poder y a la hora de votar podemos depurar, pues escojamos bien
sepamos distinguir a las personas capaces de dialogar y encontrar soluciones de los que buscan el choque y generalizar la miseria para controlar el poder y quedarse por décadas, que es el esquema izquierdista que está prevaleciendo en varios países de América Latina. Y también creo que podemos salir adelante porque la macroeconomía aún sigue siendo resiliente y creo que podríamos encontrar la ruta si es que se halla la manera de promover inversiones y sobre todo bajar y controlar la agitación. Gracias Carla, gracias César y muchas gracias Carlos. Buenas noches. Gracias, buenas noches.